Hay mucha polémica alrededor de la figura de Eric Bischoff. Me parece un personaje clave que cambió el curso de la lucha libre, pero también es cierto que no todo es oro lo que reluce. Con lo que yo me quedo es con la fórmula Sarsa, su forma de ver el wrestling que llevó a WCW a lo más alto de los ratings, a mantenerse ahí durante un tiempo, y luego también que le llevó al declive y que llevó a que WCW cerrara. La única persona que ha podido plantarle cara a la WWE y a Vince McMahon. Estuvo 83 semanas seguidas por delante de WWF en la guerra de los ratings, en las Monday Night Wars. Se le atribuye, yo creo que correctamente, a Eric Bischoff la creación de El Jefe Malvado. Eric Bischoff explica su genial idea de despedir a Stone Cold Steve Austin a través de un fax. Ric Flair y Eric Bischoff, que se llevaban a matar. Hubo una demanda de Ric Flair en 1988. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Más Allá del Spot. En el vídeo de hoy os voy a hablar de la figura de Eric Bischoff a través de su libro Controversy Creates Cash. Es un libro que yo me leí hace ya bastantes años. Hay algunas partes que las tengo un poco olvidadas y tengo previsto en un futuro no muy lejano volver a leer el libro porque tengo un muy buen recuerdo de él. Aprendí muchísimo de la lucha libre en general, cosas que he aplicado a mi carrera como luchador y que he aplicado también cuando he buqueado shows de lucha libre, que ha sido durante unos cuantos años, lo recuerdo con cariño este libro. Entonces, en algún momento, dentro de no mucho, lo volveré a leer. Os voy a hablar sobre todo del libro y de la filosofía de Eric Bischoff, que tiene la forma de ver que tiene el wrestling, pero también os hablaré de alguna historieta, de cosas que él dice en el libro que no son del todo ciertas, cosas que ocurrieron de otra forma. Hay mucha polémica alrededor de la figura de Eric Bischoff. A mí en general me parece un personaje clave en la lucha libre, me parece un personaje que cambió el curso de la lucha libre, pero también es cierto que no todo es oro lo que reluce. Entonces, en este vídeo hablaremos un poquito de todo, pero, repito, centrándonos sobre todo en la parte de cómo ve el wrestling, que para mí es la más importante. Antes de entrar en materia, vamos a hablar de Eric Bischoff, de quién es y de qué ha hecho en el mundo de la lucha libre. Entiendo que la mayoría de los que veáis este vídeo sabréis quién es, más o menos, algunos con más detalle, otros con menos, pero Eric Bischoff empezó su camino en la lucha libre en la American Wrestling Association con Verne Gagne. Empezó haciendo entrevistas y más como, digamos, como periodista, entre comillas, si es que existe la figura de periodista en el wrestling americano, pero empezó un poco en esta faceta. No fue hasta mitades de los 90, o más, bueno, la década de los 90, cuando llegó a WCW con un puesto ejecutivo, concretamente, si no recuerdo mal, director ejecutivo, productor ejecutivo, en la empresa de Ted Turner. Y fue ahí cuando, al tener ese poder, empezó a, digamos, a aplicar su forma de ver el wrestling. Para mí lo más importante de este libro, y con lo que yo me quedo, es con la fórmula Sarsa, que es su forma de ver el wrestling, la forma que le llevó al estrellato, que llevó a WCW a lo más alto de los ratings, a mantenerse ahí durante un tiempo, y luego también una fórmula que le llevó al declive y que llevó a que WCW cerrara. Os lo explicaré ahora. Antes de esto, Eric Bischoff fue, como he dicho, el director ejecutivo de WCW, hasta que primero le echaron y luego cerró la compañía y se la vendieron a Vince McMahon. Luego estuvo también en WWE, a veces como ejecutivo y a veces solo como personaje. De hecho, en 2019 fue muy brevemente director ejecutivo de SmackDown. Pero bueno, al ver cómo estaba el panorama con Vince McMahon, duró, creo que fueron semanas o meses, no sé. Fue en la época en la que Paul Heyman estaba de director ejecutivo de Raw, Eric Bischoff de SmackDown y, lo dicho,
duró más bien poco. Y además también ahora tiene un podcast de lucha libre, yo lo escucho a menudo, me parece un podcast interesante con contenidos también interesantes, y es la única persona que ha podido plantarle cara a la WWE y a Vince McMahon. Concretamente, estuvo 83 semanas seguidas por delante de WWE, en la guerra de los ratings, en las Monday Night Wars. De hecho, de ahí sale el nombre de su podcast. Este es Eric Bischoff. Ahora pasamos ya a un poco más hablar en profundidad de este libro, que no es precisamente cortito. En el libro hace un repaso de toda su trayectoria hasta, evidentemente, el momento en el que se escribió, que fue, creo, 2005-2006, época en la que estaba en WWE, y hace un repaso pues, de toda su carrera, desde sus inicios con la época en WCW, creo que también menciona en parte su época en WWE, y para mí lo más importante, más allá de las historietas, más allá de las cosas que sean más cercanas o menos a la realidad, para mí lo más importante es el concepto SARSA. Esto es un acrónimo que significa lo siguiente. La primera S es de sorpresa, la A es de anticipación, la R es de realidad, la segunda S es de suspense y la segunda A es de acción. Vamos a ir uno por uno desgranando todos estos conceptos y también dando ejemplos de cómo se aplicó esto en WCW. En primer lugar tenemos la sorpresa, que es mantener al público expectante, con ganas de ver lo siguiente que va a ocurrir y siempre intentando hacer cosas que no se esperen. Si el público puede predecir lo que va a ocurrir a continuación, entonces tu producto pierde interés y, como consecuencia, pierde audiencia y, como consecuencia, pierde dinero. Los dos grandes ejemplos de este concepto de sorpresa son, por un lado, el debut de Scott Hall y Kevin Nash, dos luchadores que hasta ese entonces estaban bajo contrato con WWF y que cuando debutaron en ningún momento se dijo si habían firmado un contrato con WCW. Entonces, ya de por sí esto era una sorpresa, que hubiera luchadores en un programa que en teoría estaban en el otro, y eso generaba mucho interés y generaba que la gente quisiera seguir viéndolo porque nunca sabías lo que podía ocurrir en el siguiente episodio. Este es uno de los ejemplos. El otro ejemplo, para mí, más claro y que define la época de WCW en la que Eric Bischoff estuvo al mando, que es el turn heel de Hulk Hogan en Bash at the Beach 1996. Absolutamente nadie, se esperaba ese turn. Llevaban tiempo con la historia del tercer miembro, pero nunca nadie se había llegado a esperar que fuera Hulk Hogan. Este tema del tercer miembro enlaza muy bien con el segundo concepto, que es el concepto de la anticipación. Es hacer que la gente se espere algo con ansias. Si tú tienes a la gente al borde del asiento con ganas de ver lo siguiente que ocurre, esto se traduce en ratings, con lo cual se traduce en dinero. ¿Y esto cómo se consigue? Pues primero planificando a largo plazo y segundo dando la información en cuentagotas, dando en cada episodio un pequeño avance, muy pequeño, que haga que la gente quiera ver el siguiente episodio. De hecho, incluso el fenómeno fue tan grande en esa época que había gente que hacía teorías de lo que iba a ocurrir en el siguiente episodio, de lo que iba a ocurrir con X personajes. Y la historia del tercer miembro de la NWO precisamente jugaba con eso. De hecho, durante mucho tiempo, que esto es una historia que se conoce, es Vox Populi, durante mucho tiempo nadie sabía en WCW quién iba a ser ese tercer miembro. Estuvieron mucho tiempo buscando ese tercer miembro, estuvieron mucho tiempo intentando convencer a Hulk Hogan de que hiciera el turn y finalmente lo hizo. Fue una sorpresa. Durante todo ese tiempo el público estuvo al borde del asiento y una vez se confirmó y se hizo ese turn, Hulk Hogan de nuevo volvió a ser el luchador más popular del momento. Cosa que hacía un tiempo que ya no era así. Además, había estado fuera del wrestling porque estaba grabando series o pelis o las dos cosas en Hollywood, y este cambio, este heel turn, le sirvió para revitalizar su carrera y alargarla
durante unos cuantos años más. El tercer concepto es el concepto de la realidad, que para mí probablemente sea el más importante de todos y del que más he bebido a la hora de pensar cosas para mi propio personaje, para mi propia carrera en el wrestling. Lo más importante de este concepto es que el público empatice con lo que está ocurriendo en el ring, que el público piense que lo que está ocurriendo es algo que podría ocurrir en su vida cotidiana, en la realidad más allá del wrestling. Porque al final eso es lo que va a hacer que la gente conecte con un luchador, que la gente conecte con una situación, y eso va a generar más interés y va a generar que la gente quiera seguir viendo tu producto. Los grandes ejemplos de este concepto, en primer lugar, la invasión de la NWO realmente parecía real, porque todo el mundo se pensaba que todavía estaban en WWF. Entonces, realmente en esa época fue un momento de romper con esa cuarta pared y que la gente se preguntara, ¿esto está pasando así realmente? ¿Se han ido de WWF y están aquí intentando invadir WCW? ¿Siguen trabajando para WWF? Para mí eso es lo que hace que el wrestling sea mágico. Cuando eres capaz de que la gente no sepa si lo que está viendo es real o si es entretenimiento. Para mí, cuando la gente se pregunta, ¿esto está pasando de verdad? ¿Estos dos luchadores se llevan bien de verdad? ¿Se llevan a matar, mejor dicho? ¿El beef que tienen es real? Para mí, si consigues esto, es un éxito asegurado, porque esto va a generar interés. Esto va a hacer que la gente vuelva a poner tu programa la semana siguiente. Y con esta historia de la NWO lo consiguieron, claro que sí. Además de eso, cosas mucho más sutiles como darle libertad a los luchadores para utilizar un lenguaje un poquito diferente, no tan guionizado, no tan, digamos, impostado, sino un lenguaje más realista, más cercano a cómo hablarían ellos en una situación real. Incluso el lenguaje, las cosas que se decían en las promos, y también, ¿por qué no?, llevar problemas de la vida real a la ficción. Os lo explicaré más en detalle al final del vídeo, pero Ric Flair y Eric Bischoff no se llevaban bien y esto se llevó a la pantalla y fue una historia que funcionó y que generó muy buena audiencia. Y a partir de WCW, a partir de hacerlo en esa empresa, WWE, a partir del siglo XXI, también lo hizo, también aprovechó situaciones reales para crear historias. Los ejemplos son muchos. El que me viene ahora a la cabeza es el de Edge, Matt Hardy y Lita. Ahí hubo una situación real y una situación bastante peliaguda. Lo aprovecharon para hacer una historia y ayudó a los tres a dar un paso adelante en su carrera. Entonces, para mí, repito, el concepto de la realidad es probablemente el más importante de todos ellos y el que va a hacer que la gente empatice con los luchadores, empatice con la historia y que quiera descubrir qué es lo siguiente. El cuarto concepto es el suspense. Tú puedes tener realidad, tú puedes tener a la gente al borde de la silla, pero tienes que saber jugar con eso. Tienes que hacer que el público se pregunte constantemente qué va a ocurrir a continuación. Y para ello es necesario jugar un poco con la incertidumbre. Despistar a la gente, despistar al público, que no sean capaces de predecir lo que va a ocurrir después. Ejemplos, la racha de Goldberg, el Who's Next. Esa era una gran pregunta de quién iba a ser el siguiente luchador que iba a perder contra Goldberg. ¿Habría alguien que podría romper esa racha y de una vez por todas batir a Goldberg? Además, también el público estaba acostumbrado a una serie de combates y a que los finales fueran más o menos siempre iguales. Y en WCW empezaron a jugar un poco con eso y a intentar despistar un poco y a jugar con el suspense también en los combates. Eso funcionó durante un tiempo, pero es algo que a la larga pues también, bueno, acabó dejando de funcionar y yo creo que fue una de las cosas que acabó provocando el declive de WCW. Y el último concepto es, también para mí, uno de los más importantes, que es la acción. Tú puedes tener todo esto que hemos dicho hasta ahora, pero al final tú cuando vas a ver wrestling, tú lo que quieres ver son hostias. Tú quieres ver un combate que para eso has pagado tu entrada, para eso lo estás viendo en televisión. Porque sin acción todo lo demás pierde sentido. Si estuviésemos hablando de un programa de televisión, una serie, una película, ok, te lo puedo comprar.
pero en el wrestling lo más importante o por lo que la gente va a ver el show es por los combates. Y he de decir que en este caso WCW innovó bastante porque además, quizá no tanto en los combates de main eventers, en la parte alta de la cartelera, pero sí en casos como la división crucero, que para mí la de WCW es la mejor división crucero de la historia del wrestling, porque de ahí salieron luchadores como Eddie Guerrero, como Chris Benoit, como Rey Mysterio, como Dean Malenko, no salió de ahí, pero tuvo mucho protagonismo en esa época, y ese tipo de combate servía para completar toda la historia de NWO, que era mucho más cinematográfico, era mucho más la historia, lo que ocurría fuera del ring, por decirlo de alguna forma. Mientras que para ver buen wrestling tenías sobre todo a la división crucero. Y aparte de eso, como he dicho antes, en WWF estabas muy acostumbrado a ver un tipo de combates. Y en WCW cambiaron ese formato para meter más combates multitudinarios, con mucha gente, con muchas facciones, combates más caóticos. Incluso trajeron a celebrities que también se subieron al ring. Entonces ahí también WCW innovó bastante, y luego de ahí WWF también bebió y también lo aplicó a su propio producto. Esto es lo que significa Sarsa, y para mí lo más interesante del libro, que es saber cómo entendía Eric Bischoff el wrestling. Para mí esta fórmula aplicada correctamente y con todos los conceptos aplicados bien es un éxito absoluto, y de hecho mientras se aplicó bien en WCW fue un éxito absoluto, porque la historia de la NWO tenía todo esto al principio, y cuando dejó de tener alguno de estos conceptos, cuando empezó a hacerse repetitivo, cuando la gente podía empezar a predecir qué era lo que venía después, fue cuando dejó de funcionar. Y a la larga fue una de las cosas que provocó que WCW se fuera a pique, porque no supieron cuándo parar, no supieron cuándo renovarse y cuándo buscar otras fórmulas o darle el protagonismo a otros luchadores y a otras historias. También es cierto que se le atribuye, yo creo que correctamente, a Eric Bischoff la creación de el jefe malvado. Antes de Eric Bischoff no se había visto esta figura de autoridad heel que luego adoptó la WWE con el personaje de Vince McMahon. Entonces, ahí sí que creo que esto es un gran punto a favor, otro gran punto a favor para Eric Bischoff, que no solo creó una fórmula que funciona incluso a día de hoy y cuando se aplica bien funciona muy bien, sino que también presentó la figura de autoridad heel, que en esa época también fue algo muy innovador y que funcionó muy bien durante mucho tiempo. Entonces, ¿se está aplicando esta fórmula en la actualidad? Mi respuesta es sí, de mejor o peor manera, con más acierto o con menos, pero por ejemplo con la historia de Bloodline yo veo muchas cosas de esta fórmula, sobre todo veo la parte de realidad, que al final es una familia real, todos ellos o casi todos ellos son parientes y pues es una parte fundamental de esta historia. Luego la historia tiene momentos más interesantes, momentos menos interesantes, tiene acción más interesante, menos interesante, con más expectativa, con menos, pero sí es cierto que es algo que ha sido durante muchos años parte importantísima, parte fundamental de la WWE moderna. Que luego otra cosa es que se pueda mantener este nivel de interés durante mucho tiempo, cosa que es difícil. No lo consiguió WCW con NWO y tampoco lo ha conseguido WWE con The Bloodline, pero es que es normal. Al final la gente quiere ver a caras nuevas en el main event, quiere ver a caras nuevas siendo protagonistas. Y algo curioso que creo que está ocurriendo en WWE actualmente es que se le está dando más importancia a los personajes que a las historias. Y estos personajes beben mucho de la realidad. Estos personajes reaccionan de una forma muy realista a lo que ocurre a su alrededor. Por ejemplo, para mí, los personajes que definen esto ahora mismo son Kevin Owens, Cody Rhodes y Sami Zayn. Al final, la historia de Kevin Owens, el porqué de este turn heel, mucha gente te dirá,
y te defenderá con razón que el que tiene la razón, valga la redundancia, es Kevin Owens, porque ha visto cómo dos de sus mejores amigos, que son Cody Rhodes y Sami Zayn, que tenían este objetivo común, ha visto cómo le han dado la espalda para ayudar y para aliarse, aunque sea momentáneamente, con The Bloodline. Drew McIntyre también es un personaje muy real en el sentido de que ha vivido muchos fracasos muy seguidos recientemente y, por desgracia, la gente empatiza con los fracasos. La vida no es fácil y no siempre te sale todo como a ti te gustaría. Entonces, cuando tú ves a un luchador que tampoco le salen las cosas como a él le gustaría, pues un poco empatizas con él, aunque las formas de Drew McIntyre sean claramente heels. Pero creo que parte del éxito de este personaje es que lo que le está ocurriendo es algo con lo que la gente puede empatizar y que le está haciendo reaccionar de una forma bastante realista. Si a mí, por ejemplo, me vinieran las hostias tan seguido como le están viniendo o como le han venido a Drew McIntyre, pues probablemente también se me agriaría un poco el carácter y quizá pues también me volvería un poco como Drew McIntyre. Y así con todos los personajes, con CM Punk, con Seth Rollins. La historia de Seth Rollins con CM Punk, durante ese tiempo Seth Rollins era el heel. Últimamente, cuando ha estado más metido con Finn Balor, ha vuelto a ser face, porque ahora ya no es todo blanco o negro, ya no es tan fácil, ya no es el bueno contra el malo. Ahora también se combina mucho estos grises y que estos luchadores lo que hacen es reaccionar a lo que les ocurre, a lo que ocurre a su alrededor. Y para mí eso es una muy buena aplicación de esta fórmula del Sarsa, aunque, repito, muchas veces se hace de mejor o peor manera. Esto para mí es lo más destacado del libro, es con lo que yo me quedo, lo que yo he intentado llevarme a mi terreno, llevarme tanto a mi carrera como luchador como a cuando he hecho de booker en los shows de wrestling. Siempre he intentado que todo lo que yo hiciera en el ring tuviera parte de mí, tuviera parte real de las cosas que yo siento y las cosas que a mí me están pasando. Porque al final es como yo creo que mejor funciona el wrestling. Ahora pasamos a una segunda parte en la que vamos a hablar un poco más de la polémica de Eric Bischoff, la polémica de este libro y cosas que dice Eric Bischoff en este libro que no ocurrieron o que ocurrieron de forma diferente. Evidentemente, Eric Bischoff, en este libro, en Controversy Creates Cash, lo explica todo desde su punto de vista. Y hay detalles que obvia y detalles que no dice o que cuenta de una forma distinta. Entonces, yo no quiero tampoco entrar mucho en las polémicas, pero sí que hay cosas que hay hechos y se ha demostrado que no ocurrieron como dice en este libro. La primera de ellas es que dice que Eric Bischoff no tuvo ninguna culpa de la caída de WCW. Y eso, bueno, es un poco... Eric Bischoff siempre ha echado balones fuera, siempre le ha echado la culpa a otros, le echó la culpa a Turner Broadcasting por fusionarse con Warner, también le echa la culpa a gente, a directivos que no tenían ni idea de wrestling, le echa la culpa a los luchadores que tenían mucho control creativo, como Hulk Hogan o como Kevin Nash, pero empezando por este último punto, al final... Él, como director ejecutivo, era el encargado de darle este poder creativo a los luchadores. Entonces, ahí también él tiene parte de responsabilidad de que, bueno, no que WCW se fuera a pique solo por esa razón, porque fueron varias, pero él es responsable también de darle ese poder a ciertos luchadores. Además, WCW ya estaba en crisis cuando se fusionó Turner Broadcasting con Warner. Entonces, eso quizá fue una piedra más en el camino, pero no fue un motivo suficientemente grande como para provocar por sí solo la caída de WCW. También hay otras decisiones que en este caso sí que tomó Eric Bischoff como jefe creativo que provocaron que WCW se volviera repetitiva, que se volviera un producto que no tenía mucha novedad, como por ejemplo sobreexplotar NWO. NWO en su momento fue un pelotazo, o sea, era un fenómeno de masas, era totalmente mainstream. Algo que ahora, o hasta ahora, era difícil de creer, en esa época en Estados Unidos todo el mundo hablaba de WCW y todo el mundo hablaba de NWO. No sabieron cuándo parar.
no sabieron cuándo dejar morir esta historia y pasar a otras y centrarse en otros luchadores. Y eso, al final, fue otra de las razones que provocó la caída de WCW. Otra cosa que dice Eric Bischoff en el libro, y que tampoco es así, de hecho son dos cosas que van bastante enlazadas. Por una parte es que WCW creó la Attitude y por otro lado que WWE le robó muchas ideas a WCW. Vamos por partes. Eric Bischoff y WCW no son responsables del nacimiento o del inicio de la Attitude Era. Sí son responsables, en parte, de que WWE se pusiera las pilas y intentara mejorar. Porque en esa época WWF tenía un producto más dirigido a quizá familias, un producto un poco más infantil, y cuando llegaron la competencia, llegó WCW con un producto mucho más apetecible para otros mercados, eso hizo que WWF reaccionara. Tardaron, porque fue así, tardaron casi 2 años, pero al final reaccionaron. Y eso no fue porque fuese idea de Eric Bischoff, sino porque al final la competencia te hace mejorar y te hace ser más creativo y te hace intentar seguir dando pasos adelante. Y también es cierto que quizá si no hubiese existido WCW o si la competencia no hubiese sido tan feroz, pues quizá WWF no habría reaccionado o habría tardado más. Y el cambio no se habría dado o habría tardado más. Por otro lado, Eric Bischoff también dice que WWE le robó todas las ideas, pero eso tampoco es cierto. Sí es cierto que se inspiraron en cosas como DX, por ejemplo, inspirado en NWO, pero WWF también innovó, precisamente porque venía de una época bastante mala y porque perdió mucho talento que se fue a WCW. WWF tuvo que innovar y tuvo que crear nuevas estrellas. De ahí nacieron Stone Cold Steve Austin, de ahí nació The Rock, de ahí nació Triple H, Shawn Michaels, etc. Al final todas las grandes estrellas se estaban yendo a WCW y pues WWF tenía que hacer algo y reaccionar de alguna forma, y en parte fue creando estas nuevas estrellas. Además, Eric Bischoff también se olvida de mencionar que WWF también cogió algunas cosas de la competencia. Por ejemplo, The Filthy Animals era un stable que recordaba mucho a DX. Entonces, bueno, esto se hace mucho en el wrestling. No copias lo que hace otro, pero sí que coges esa idea e intentas adaptarla a lo que tú tienes e intentas darle una vuelta y aplicarle tu punto de vista. No es una copia total, pero sí utilizas inspiraciones, pero no solo del wrestling, utilizas inspiraciones de cualquier producto audiovisual. Y otra de las cosas que dice Eric Bischoff, con la que tampoco estoy de acuerdo, es que decía que WCW tenía mejores luchadores que WWF. Quizá al principio sí, porque WCW se dedicó mucho a coger el talento de la competencia y traérselo a base de talonario. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando los trajeron, estos luchadores o ya habían pasado sus mejores años en WWF, como podría ser el caso de Macho Man Randy Savage, por poner un ejemplo. Entonces esta gente llegó ya con una edad a WCW y a medida que iba pasando el tiempo y a medida que iban pasando los años, esta gente se iba haciendo mayor. Y a la vez que eso ocurría, WWF estaba creando nuevas estrellas muy jóvenes, como el caso de The Rock, que estaba en la veintena, el caso de Stone Cold Steve Austin, que estaba en la treintena, y eso al final pues se tradujo en que WWF acabó teniendo un roster muy envejecido, mientras que WWF había hecho un cambio generacional que le dejaba una época, unos 10-15 años por delante, con unos luchadores muy buenos y que al final fueron los que acabaron sacando adelante el producto de WWF. Luego, por otro lado, hay algunas partes que sí que son un poquito más de salseo. No me he querido centrar mucho en estas partes porque, como decía, para mí lo más interesante es la forma que tenía Eric Bischoff de ver el wrestling, que al final es la parte principal de este vídeo. Pero sí que hay un par de cosas que me llamaron bastante la atención y que os voy a comentar. Por un lado, en el libro, Eric Bischoff explica su genial idea de despedir a Stone Cold Steve Austin a través de un fax. No sé, le pareció buena idea, supongo. En esa época, Stone Cold Steve Austin aún no hacía ese personaje,
no era un personaje no era una estrella, era un personaje más bien prescindible a los ojos de Eric Bischoff, y además estaba lesionado, con lo cual, pues, Bischoff pensó que era una buena idea aprovechar el momento para despedirle con un fax. Después de esto, Bischoff se fue a ECW, donde hizo unas cuantas promos cagándose en WCW con toda la razón del mundo, y después se fue a WWF, donde empezó a hacer este personaje de Stone Cold y se convirtió en la leyenda que al final ha acabado siendo, que para mí es uno de los grandes luchadores de la historia, la cara de WWF en la Attitude, la cara de WWF durante tantísimo tiempo y, en definitiva, uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. Y por otro lado, como he mencionado brevemente antes, está el tema de Ric Flair y Eric Bischoff, que se llevaban a matar. De hecho, hubo una demanda de Ric Flair en 1988 porque no consiguió que le rescindieran el contrato. Eric Bischoff lo tenía ahí atado a la pata de la mesa, un poco como está ocurriendo ahora en All Elite Wrestling con varios luchadores, y eso generó mucha tensión y generó odio entre ellos. De hecho, hay historias que dicen que Ric Flair en alguna ocasión acabó llorando con Eric Bischoff porque, bueno, él lo humillaba en público. Luego, cuando coincidieron en WWE, también se dice que casi llegaron a las manos, con lo cual el odio entre ellos era real. Y en el libro Bischoff pasa un poco de puntillas sobre el tema y, bueno, son cosas que no fueron exactamente como dice Bischoff. Que por otro lado, como decía antes, esto dio una buena historia entre ellos en pantalla. Pero bueno, había rencillas, no se llevaban bien, y eso es 100% real, 100% verídico. Y para cerrar el vídeo, quiero acabar un poco como a modo de conclusión, diciendo que este libro lo voy a volver a leer en breve, porque como he dicho, lo leí hace muchos años, igual hace 6 o 7 años, y hay cosas que, bueno, se me van olvidando. Eric Bischoff me parece un personaje clave en la historia del wrestling, me parece un personaje que cambió el wrestling, la forma de ver y de hacer el wrestling en esa época. Sin él no habríamos tenido a un Hulk Hogan heel, sin él quizá no habríamos tenido la Attitude, porque sin WCW probablemente WWF se habría quedado en el punto en el que estaba, porque el negocio tampoco iba mal, pero bueno, al final tener competencia siempre te hace pensar un poco más allá de lo que tienes, outside the box, que se dice, y buscar formas de innovar y de renovarte un poco, mejorar tu producto. Y de ahí llegó la Attitude Era, luego compraron WCW y digamos que el wrestling cambió para siempre después de la existencia de WCW y precisamente de la visión que tenía Eric Bischoff de la lucha libre. Para mí es un libro 100% recomendable. Os guste más o os guste menos Eric Bischoff, os parezca un personaje con más o con menos credibilidad, pero lo que he dicho, para mí hay un antes y un después en el wrestling y es una figura que hay que estudiar. He leído varios otros libros, he leído por ejemplo el de Eddie Guerrero, es el último que he leído, el de Daniel Bryan, y me gustaría seguir leyendo libros de lucha libre. Me han dicho que los de Jim Ross son bastante buenos, que alguno de Chris Jericho también es bastante bueno, aunque Jericho no es una figura que me apasione mucho. Son varios los libros que quiero leer, lo iré haciendo poco a poco, y sobre todo, si vosotros lo habéis leído, contadme qué os parece este libro, qué es lo que más os gustó, lo que menos, cuánta credibilidad le dais a lo que cuenta en el libro, y sobre todo también recomendadme otros libros que no haya leído, porque es eso, quiero leer más libros sobre wrestling porque aprendo mucho a todos los niveles, tanto como espectador, como periodista, como booker, como luchador, y al final leer lo que han hecho los grandes luchadores siempre enriquece tu forma de ver el wrestling y tu forma de hacer este deporte espectáculo. En los próximos vídeos hablaremos de un poco la situación actual de WWE con temas un poco más a nivel global, como las historias de Cody Rhodes o Gunther una vez han sido campeones, cosas así. Y por otro lado también tengo previsto en los
próximos episodios revisar, hacer el visionado de mi último combate, que en este caso será Anniversary este sábado. Combate multitudinario con mucha gente. Os hablaré un poco de cómo se creó este combate, cómo se planeó, cómo se ejecutó. Así que estad atentos al canal porque se vienen muchos vídeos, se vienen vídeos interesantes. Mientras tanto, nos vemos, hablamos en redes sociales, @másalladelspot. Y poco más, yo lo dejo aquí y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Chao.